Bueno, vamos a continuar viendo. Recuerdan que estábamos hablando del atributo de nuestro Señor Jesús, que uno es. Se los proyecto aquí para que lo vayan siguiendo. Nuestro Señor Jesús o su nombre, uno es. La idea es que es un solo Dios. ¿Se acuerdan que comentábamos que Dios es espíritu? Al ser espíritu, obviamente, Él no tiene cuerpo, no puede ser una persona. La única persona que podemos nosotros conceptualizar a través de la Biblia, pues es a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es ese Dios trascendente que se encarnó y que puso su morada entre nosotros. Entonces Jesús, al encarnarse, al tomar esa forma humana, pues Él es considerado, Él puede ser considerado como una persona. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo. ¿Sale? Recordarán que estábamos viendo principalmente Primera de Juan 5:20, que nos dice que nos ha dado entendimiento nuestro Dios para que nosotros podamos entender y podamos conocer al único Dios verdadero. Y nos dice esta cita que estamos precisamente en el verdadero y que el verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ese verdadero Dios es Jesucristo, pero además es la vida eterna. Y también veíamos, por ejemplo, Tito 2:13, que nos dice que estamos esperando esa manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. También la cita de Juan 10:30 son contundentes, son citas muy puntuales donde nos dice, yo y el Padre somos uno. Y entonces podemos entender que nuestro Dios es precisamente uno. ¿Sale? Dios es espíritu, repetimos, Dios es espíritu y Él está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Y nuestro Señor Jesús es la persona en quien se manifiesta precisamente todo el nombre o toda la plenitud de quien es precisamente Dios. Vimos algunas citas, vimos Deuteronomio, vimos Primera de Samuel, Primera de Corintios, Isaías, hablamos del Evangelio de Juan, estábamos viendo también algunas citas en Isaías, en Hebreos, en Colosenses, y la última cita que estábamos comentando el discipulado pasado era la de Malaquías 2:15, donde recuerdan que hay un mandamiento, y ese mandamiento es que nosotros prediquemos, compartamos, testifiquemos su nombre. ¿Sale? Entonces Él nos deja ese mandamiento no solamente a sus sacerdotes en aquel tiempo, sino a su real sacerdocio. ¿Se acuerdan que comentábamos a partir de Primera de Pedro 2, versículo 9, que dice que nosotros somos también real sacerdocio? Entonces, todos tenemos ese deber de predicar, compartir, testificar su nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da honra a Él. ¿Sale? No sé si haya alguna pregunta, algún comentario hasta aquí y comenzaríamos a ver nuestras citas. Vamos a empezar a partir de Isaías, iríamos al capítulo 42, versículo 8, y a partir de ahí estaríamos viendo el día de hoy. No sé si tengan ahí alguna pregunta o algún comentario. Déjenme cambiar aquí nuestra herramienta de Eastword. A ver, ya está. Listo, ya está ahí nuestra herramienta de Eastword y estaríamos, repito, en Isaías, estamos en el capítulo 42, versículo 8. ¿Sale? Isaías 42, versículo 8. Y dice la palabra de Dios, pondré mi nombre y mi gloria. Fíjense en esto, pondré mi nombre y mi gloria en él. No lo daré a otro, ni mi alabanza a esculturas. Esta es la nueva versión purificada. Déjenme cambiar aquí a la Biblia textual 4, que es la que hemos estado utilizando, y podemos ver que prácticamente dice lo mismo. Yo, Yahvé, dice en esta versión, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza
a los ídolos. Entonces, bueno, podemos ver aquí que nuestro Dios, nuestro Señor, se está presentando como un solo Dios, tiene un solo nombre, aunque recuerden que hay una infinidad de atributos. Y observemos la segunda parte del versículo que nos dice, no cedo mi gloria a nadie. Recordemos esto, mis hermanos, hemos estado viendo a la luz de la palabra que cuando se habla de la gloria de Dios, cuando Dios dice mi gloria, se está refiriendo a su nombre. ¿Se acuerdan? Cuando Él dice mi gloria, voy a manifestar mi gloria, lo que nos está diciendo es que va a manifestarnos su nombre. Y eso es lo que veíamos, por ejemplo, en Juan 17:6. ¿Se acuerdan? Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, han guardado tu palabra. Y esa es la obra precisamente de Jesús, Juan 17:4. Terminé o concluí la obra. ¿Cuál es esa obra? Manifestar el nombre o manifestar la gloria de Dios. Y por eso vemos aquí en Isaías que recalca esta aseveración donde dice, este es mi nombre, pero además dice, no cedo mi gloria o mi nombre a nadie. Y la alabanza, que es exclusiva para su nombre, pues tampoco la cede a los ídolos. Entonces, la alabanza únicamente es para Dios, ni para los santos, ni para ángeles, ni para serafines, para nadie. Toda la alabanza exclusivamente es para Él. El que está hablando, aquí claramente lo vemos, yo, Yahvé, está el tetragramaton, no habla de Elohim aquí en este versículo específicamente como uno de sus atributos, sino revela el nombre, las 4 letras, el tetragramaton. Acuérdense, YHVH, ese gran yo soy o ese Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Él entonces, mis hermanos, no cede su alabanza. Ya hemos visto en otros discipulados que nos dice que toda la alabanza es exclusivamente para Él y no solamente alabanza. ¿Se acuerdan que hemos visto varios salmos, lo dicen y lo recalcan una y otra vez? Es digno, pero de suprema alabanza. No solamente alabanza, sino suprema alabanza. ¿Sale? Vamos a continuar aquí mismo en Isaías. Vamos ahora al capítulo 44, versículos 6. 44, vamos a ver el versículo 6. Y dice la palabra, así dice Yahvé, Rey de Israel. Vamos a poner atención aquí, ¿quién es el que está hablando? Está hablando, dice Yahvé, y se está presentando como el rey de Israel. Y luego hay otro atributo, fíjense. Bueno, primero rey, ¿no? Él es el rey de Israel. Luego hay otro atributo, Sebaot. Sebaot, ¿se acuerdan? Significa el Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, esos ejércitos celestiales, pues son tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todas las huestes celestiales. Yahvé Sebaot es el comandante supremo, es el rey supremo, es el jefe, es el capitán, como ustedes le quieran nombrar en ese sentido. Y dice, lo está redimiendo, otro atributo más, el redentor. ¿Se acuerdan que redimir quiere decir que Él nos sustituye? Él toma nuestro lugar en ese lugar de tormento, en ese lugar donde tenemos que pagar la deuda, una deuda de muerte. Él toma ese lugar. Y luego vemos todavía otro atributo más. Dice, yo soy el primero, yo soy el último. ¿Se acuerdan? El Aleph, el Tab, el alfa, la omega. Pero no solamente, recuerden que esto implica la primera y la última letra. O sea, en nuestro idioma la A y la Z. No, sino que todas las letras que están en medio, la B, la C, la D, la F, la H, la X, todas esas letras también
es nuestro Dios. No solamente quiere decir que está al principio y está al final, sino que está desde el principio hasta el final. Y luego vean todavía lo que dice la última parte de este versículo 6. Fuera de mí no hay Elohim, o sea, no hay un Dios supremo. Acuérdense que Elohim es el Dios supremo, el Dios que está por encima de todos los dioses. Fuera de mí no hay Elohim. Recuerden que el atributo que estamos viendo ahorita es que Él es uno. Entonces es el único, el verdadero. Por eso comenzamos con 1 de Juan 5:20, el verdadero. Es el único, no hay otro. Eso significaría lo que es uno precisamente, o esa unidad perfecta de quién es Dios. Él es uno, el único. Y vamos a ver también el versículo 8. Dice, no temáis ni os amedrentéis, o sea, no tengan miedo. No te lo he anunciado y predicho, entonces vosotros sois mis testigos. ¿Qué somos nosotros? Somos testigos de que no hay otro Dios. Somos testigos de que Yahvé, Jesús, es el único Dios. Y observen la pregunta con la que cierra el versículo 8. Hay Eloá, es una contracción de Elohim, o sea, hay un Dios supremo, es lo que está diciendo aquí. Hay un Dios supremo o roca fuera de mí. Es una pregunta retórica. La única respuesta es no. No hay Eloá, o sea, no hay un Dios supremo y no hay alguien que pueda ser roca fuera de Yahvé. Recuerden que el que está hablando es Yahvé. Se está presentando aquí con el tetragramaton, ¿sale? Entonces, no hay roca fuera de mí. Aquí podemos recordar nosotros inmediatamente, pues que la roca es Cristo, Él es la piedra angular, etcétera. Entonces, si nosotros no contemplamos a Jesús como este Yahvé, mis hermanos, si no lo entendemos, si no lo vemos, si no lo dimensionamos como este Yahvé, pues entonces se está incumpliendo con el versículo 8 y Dios está mintiendo y está diciendo que sí hay otra roca y que esa roca es Cristo, pero aquí está diciendo que no hay otra roca fuera de él. Entonces, o Dios está mintiendo o hay dos rocas y eso no es posible, ¿verdad? La única roca, ¿quién es? Pues la única roca es Yahvé. La única roca es Jesús. La única roca, ¿se acuerdan que esa piedra o esa roca que lo seguía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pues es Cristo, dice la palabra. Cristo es el Señor, Romanos 9:5, ¿se acuerdan? O Cristo es Dios. Y entonces, bueno, empezamos a ver lo que nos dice la palabra y empezamos a escudriñar. ¿Se acuerdan que se trata de escudriñar lo que nos dice nuestro Dios para que Él, a través de su misericordia y su revelación, nos va enseñando estas verdades absolutas que están en su palabra? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Y si no, bueno, vamos continuando. Si hay alguna pregunta, me levantan su manita o prenden su micrófono. ¿Sale? Ya no te escribí. Vamos a escribir ahí las citas, ¿vale? ¿Vale? Bueno, vamos a otro capítulo. Vamos ahora al capítulo 45, ahí mismo de Isaías, versos 5 al 6. Capítulo 45, versículos 5 y 6. Y observen otra vez cómo enfáticamente declara esto una y otra vez. Prácticamente todo el libro de Isaías trata de esto, mis hermanos. Está enfatizando que solamente hay un Dios, un único Dios, y ese Dios es Yahvé. Dice la palabra, fíjense, yo soy Yahvé y no hay otro. Tan tan, no hay vuelta de hoja. Yo soy Yahvé, o sea, yo soy el que soy, no hay otro. Fuera de mí, aquí ya lo dice, observen, no hay Elohim. O sea, hace ratito veíamos Eloá, Dios supremo.
Ahora dice, no hay Elohim, o sea, no hay alguien que pueda decirse que es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. No hay, no existe. Y entonces empezamos a recordar que Jesucristo es presentado en el Apocalipsis como Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces decimos, wow, aquí está diciendo que es Yahvé el único y que solamente Él es Elohim. Y luego nos dicen que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, ¿habrá una contradicción en la Biblia? ¿Estará Dios mintiendo? ¿Estará Jesús usurpando el nombre de Dios, mis hermanos? ¿O simplemente es el mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesús? Verso 6. Perdón, y no terminé el 45, la última parte. Fíjense, fuera de mí no hay Elohim, aunque no me conoces. Aquí hay una reclamación, se me estaba pasando esto, mis hermanos, hay una reclamación a su pueblo. No me conocen, no me conocen. O sea, no podemos sustentar, mis hermanos, que Jesús es Dios. Nos han enseñado que es el Hijo de Dios y entonces es el hijito. Esa es la concepción que se tiene de Jesús como el hijito, el hijo. Así es el hijo mayor, es el hijo del hombre, es el hijo de Dios, pero lo conceptualizamos como el segundo, ¿no, mis hermanos? Acuérdense que hablar de Jesús como hijo de Dios implica que hijo, ben, ¿se acuerdan? O bar, cualquiera de las dos palabras en hebreo, ben o bar, significa que es el que le da sentido y razón de ser o le da esencia, es la razón de existir del nombre de Dios. Entonces no es que sea el hijo, el segundo, no, mis hermanos, es el que tiene en sí mismo todo el nombre de Dios, quien lo manifiesta y lo expresa de una manera perfecta, certera, veraz. Eso significa que Él sea el Hijo. Entonces, observemos esto. Fuera de mí no hay Elohim, aunque no me conoces. Es una reclamación para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, mis hermanos. No lo conocemos, no lo conocemos. Y por eso andamos diciendo que Él es el segundo. Cuidado con eso, mis hermanos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en nuestros discipulados? Primera de Juan 2, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Y recuerden, Romanos 9:5, Cristo, el cual es Dios. Entonces, cuidado con eso. Vamos al versículo 6, ahora sí. Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, otra vez observen, que no hay otro fuera de mí. ¿Cómo se está presentando Dios? El único, uno, no hay otro. Y observen cómo cierra el versículo 6. Yo, Yahvé, y no hay otro. Tan tan. Es contundente. Vamos ahí mismo a los versículos, ahora 14 al 15, en este mismo capítulo. Ustedes lo pueden seguir ahí, mis hermanos, en casita para que oren y lo vayan viendo, pero para que vean el contexto y vamos a centrarnos en estos versículos que son columnas, son centrales. Fíjense, 14 y 15. Así dice Yahvé, otra vez, fíjense, Yahvé es el que está hablando. El fruto de Egipto, la ganancia de Etiopía y los sabeos, hombres de gran estatura, a ti pasarán, tuyos serán y marcharán detrás de ti, irán cargados de cadenas, se inclinarán ante ti y suplicarán. En verdad, Elohim está contigo. ¿Por qué va a pasar todo esto? ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Por qué Dios nos provee de tantas cosas, mis hermanos? Hay un propósito específico. ¿Se acuerdan en el Salmo 23? El versículo 3 es el central. Por amor a su nombre. Porque nada más Él es Dios. Véanlo cómo cierra aquí el versículo 14. Fíjense lo que van a decir. En verdad Elohim está contigo. Y observen lo que el mundo dice, mis hermanos, y tendrá que decir al final de los tiempos, les guste o no. Fíjense,
No existe ningún otro Dios. El mismo mundo lo reconoce. No lo dice, pero lo reconoce. No existe ningún otro Dios. Verso 15, observen. En verdad, tú eres un Dios que se esconde, el Elohim de Israel, el Salvador. Sí, mis hermanos. ¿Por qué se esconde Dios? Y a lo mejor podemos decir, bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar si está escondido? Mis hermanos, no es que esté jugando a las escondidillas. Es un Dios que se esconde en la santidad y solamente podemos verlo en santidad. Por eso, Él nos justificó, nos redimió, nos remitió, ¿se acuerdan? O sea, nos perdonó, nos salvó, nos justificó, nos lavó, nos regeneró. ¿Para qué? Para que podamos verlo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Que le dice Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver a Dios. Entonces observemos, mis hermanos, no es un Dios que se está escondiendo para que nunca lo encuentres. No, es un Dios que está en santidad y que nos da la capacidad a través del Espíritu Santo o a través de su palabra, a través de los atributos de su nombre, nos da la capacidad ¿para qué? Para que sean abiertos nuestros ojos y podamos verlo. Vamos a continuar adelante aquí en el mismo capítulo 45. Y ahora vamos a los versículos 21 al 25. Déjenme aquí abrirlo para que podamos verlo completo el texto. Sí, nos vamos del versículo 21 hasta la parte final. Ahora dice, declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo desde el principio estas cosas que tienen que ser oídas? Desde entonces te fue dicho, fíjense, ¿cuáles son esas cosas, mis hermanos? Escuchemos esto. ¿Se acuerdan del Shema? El Shema es, escucha Israel, Yahvé, tu Dios, uno es. Acuérdense de eso, ya lo hemos visto en Deuteronomio, el discipulado pasado. Ahora, escuchen lo mismo con otras palabras. ¿Qué se les dijo desde el principio? ¿Qué se está diciendo desde siempre? Observen, yo soy Elohim y no hay otro fuera de mí. Es lo mismo, exactamente. Está diciendo que solamente Él es Dios, que solamente Él es uno, que el único supremo es Él, que el único Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, es Él y que no hay otro. Yo soy Elohim, no hay otro fuera de mí, fuera de mí. No dice mi hijito, mi segundo, fuera de mí no hay. Y observen lo que dice después, justo y salvador. Justo y salvador, mis hermanos. No solamente es la salvación, Jesús, sino además es justo. Por ahí vean el TikTok que mandamos el día de hoy, que es justo, santo y justo, precisamente. Y observen cómo Jesús es ese Dios justo o ese Elohim justo, pero además es ese Dios santo. Pero aquí nos está diciendo, fuera de mí no hay otro justo y salvador. Justo y salvador. Y luego cierra el versículo 21 diciendo, no hay ninguno excepto yo. Mis hermanos, ya más claro no puede ser la palabra. Verso 22. Miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Observemos la causa. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. No hay nadie más que te pueda dar salvación, mis hermanos. No hay nadie más que sea justo. No hay nadie más que sea santo. No hay nadie más que sea Eloá, que sea Elohim, que sea Yahvé, que sea roca. No hay nadie más. Verso 23. Por mí mismo he jurado, es un juramento, observen, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla
y jurará toda lengua, diciendo, solo en Yahvé hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían o se levantaban contra él. En Yahvé será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Inmediatamente, creo que van a recordar ustedes Filipenses 2, del 9 al 11. Recibió el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hay otras traducciones, como la Nueva Versión Purificada, que dicen que Jesús es el glorioso Dios Padre. Él es el glorioso Dios Padre. Eso es lo que se va a reconocer según este texto de Isaías. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si no, bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar al Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:18. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 18. Fíjense, acabamos de ver que el único Señor y el único Dios y el único Salvador es Yahvé, es Elohim, ¿sale? Ahora fíjense lo que dice aquí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Antiguo Testamento, Yahvé, Elohim. Nuevo Testamento, Señor y Salvador, Jesucristo. Y luego dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y estábamos viendo en el Antiguo Testamento que su gloria y su alabanza no la comparte con nadie, con ningún otro, porque es exclusiva de Él, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo quién es Jesús? Ese es nuestro Señor Jesús, Yahvé, Elohim, Eloah, la roca, el Redentor, el Salvador, el Santo, el Justo. Todo lo que estábamos viendo, el primero, el último, el Aleph, el Tab, el Alfa, la Omega. Ese es nuestro Señor Jesús. Vamos ahora a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 6. Tito 3, versículos 4 y 6. Fíjense lo que dice el 4. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador. Ya vimos ahorita en primera de Pedro quién es ese Dios Salvador, Jesucristo. Ahora vean el versículo 6. Pueden ver el 5 ahí con calma, ustedes obsérvenlo, pero vean el versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Contundente, mis hermanos, o sea, sin lugar a dudas. ¿Qué derramó en nosotros? Bueno, ve el versículo 5, ¿ves? Dice, salvación fue lo que derramó, justicia, no la nuestra, sino la de Él, misericordia, pero además, lavamiento de la regeneración, somos regenerados, y luego renovación del espíritu. ¿Por qué? Porque puso dentro de nosotros espíritu nuevo y además, ¿se acuerdan? Ezequiel 36, nos dio su Espíritu Santo, o sea, pone su espíritu dentro de nosotros. Es la promesa que había hecho Jesús. Me voy, pero regreso. Es necesario que me vaya para que el Paráclitos, ¿se acuerdan? Esté con ustedes. Y está de hecho en ustedes. Vean capítulos 14 y 16 de Juan. Estamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Vamos a Filipenses 2. Primero vamos a partirlo, déjenme decirlo así, del 5 al 8 y luego del 9 al 11, que prácticamente lo habíamos comentado hace ratito, pero bueno, vamos a irlo viendo. Filipenses 2, a partir del versículo 5, déjenme abrir aquí la Biblia.
Así para que veamos el texto completo. Tened en vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, ¿cómo existía Jesús? En la forma de Dios. O sea, no tenía cuerpo. Tenemos que entender esto. No consideró aprovecharse de ser igual a Dios. Juan 1, ¿se acuerdan? Versículo 1. En el principio era el verbo estaba frente a Dios y Dios era el verbo. Recordemos eso. Vean el versículo 7. Sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Mis hermanos, pongamos atención en este versículo. Se vació a sí mismo. Déjenme decirlo, en la semana compartía un discipulado con unos hermanos que están comenzando apenas a discipularse y les comentaba esta cita porque me estaban proclamando otras versiones diferentes, por ejemplo, la Reina Valera, y sabemos que en la Reina Valera dice, se despojó, se despojó. Mis hermanos, no es que Dios haya tenido una túnica y se la quitó, porque me preguntaban, bueno, ¿y entonces dejó de ser Dios? No, mis hermanos, no deja de ser Dios, pero tenía que encarnarse para poder morir. Ahora, vean lo que dice este texto, Biblia Textual 4, dice, se vació a sí mismo. No es lo mismo se despojó que él. Yo les ponía un ejemplo, es muy burdo, pero para que nos ayude a entender. No me acuerdo si les dije que era un licuado de fresas o algo así, y les decía, hagan de cuenta que hay una licuadora y estamos haciendo un licuado de fresas, mis hermanos, y lo acabas de licuar ahí en la licuadora y lo vas a vaciar en un vaso. Mis hermanos, no lo estás vaciando y se está despojando de las fresas o se está despojando de la leche, o no sé si le pusiste azúcar o no, y a lo mejor le pusiste otro aditamento, vainilla o no sé qué le hayas puesto. No se quitó algo. Así como está licuado, mis hermanos, esa leche, el azúcar tal vez y la fresa en esa licuadora, se vació totalmente en un cuerpo humano. No estoy diciendo que Dios sea una fresa, mis hermanos, sino que Dios se vació a sí mismo. Vean, se vació a sí mismo. ¿Se acuerdan de Colosenses? Les decía a estos hermanos, les decía, observen Colosenses 1:15, el capítulo 2, el versículo 9, observen todo eso, mis hermanos, como dice, en él habita, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente, o sea, vaciado, toda la plenitud de lo que Yahvé es, o de lo que Dios o Elohim es. Entonces entendemos, mis hermanos, que Dios no dejó de ser Dios cuando se vació en Jesús. No es que se haya despojado de su divinidad, se la quitó y la dejó a un ladito. Y entonces dejó de ser Dios. No, se vació. Seguía siendo Dios, pero ahora estaba en un cuerpo humano, corporalmente. Juan 1:14. ¿Se acuerdan? Se encarnó y puso su morada entre nosotros. Primera de Timoteo 3:16, vimos su gloria, o sea, su persona, su nombre, su rostro, dice Pablo en Corintios, ¿se acuerdan? En la faz de Jesucristo. Estamos comprendiendo este versículo 7. Vamos al versículo 8. Y mostrándose en apariencia como hombre, ahí está la persona. Ahí es donde aparece la persona de Jesús. No la persona de Dios, porque Dios no es persona, Dios es espíritu, acuérdense. Ahí aparece la persona de Jesús, mostrándose en apariencia como hombre. ¿Qué hizo como hombre? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no puede morir, pero el hombre encarnado, ese Dios encarnado, Jesús, sí, la persona de Jesús, sí, murió, verdadero hombre, mis hermanos, su verdadera naturaleza humana.
Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, esa divinidad que vive en Jesús, que es el Padre, que es Yahvé, que es Elohim, que es el Redentor, que es el Justo, que es el Santo, que es el Salvador, todo lo que dijimos ahorita, bueno, no dijimos, lo que vimos en la palabra, ¿sí? Todo lo que, los atributos que vimos en la palabra, dice, lo exaltó hasta lo sumo. Y acuérdense que lo sumo, mis hermanos, es lo más alto, el mismo trono de Dios. Y el trono de Dios no es un lugar, el trono de Dios es Elohim mismo, o Yahvé mismo, o la diestra, que es el mismo. Y le dio el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Se acuerdan de Juan 17, versículos 11 y 12? El nombre que me has dado. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Vamos al verso 10. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Lo acabamos de ver ahorita en Isaías. Es un decreto. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerdan de Hebreos 1, versículo 6? Cuando nace, o de Lucas 1, cuando nace, están los pastores y de repente se abre el cielo y observan que los ángeles están adorando al niño que acaba de nacer, que está en el pesebre. Hebreos 1.6 dice, cuando entra el primogénito en el mundo, primogénito a veces entendemos que es el primero de muchos. No, mis hermanos, primogénito es el mismo que tiene la misma naturaleza o la misma esencia de Dios, porque Dios es uno, acuérdense lo que estamos viendo. Y Hebreos 1.6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vimos ahorita en Isaías que el único que merece la alabanza y la honra es Yahvé, Elohim, y que no hay otro. Y que a nadie le da su gloria y con nadie comparte su nombre. Pero ese nombre está en Jesús. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios en la persona de Jesús. Verso 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Te voy a proyectar aquí para que veas la nueva versión purificada y vamos a observar el versículo 11 para que lo vean, por ejemplo, en esta versión, que es lo que te comentaba hace ratito, vean que dice, y toda lengua confiese o reconozca que, fíjense, Jesucristo, Señor, es el glorioso Dios Padre. Y nos remite a la cita que habíamos visto de Isaías 45, en el versículo 23. Toda rodilla se doblará, ¿se acuerdan? Y se va a reconocer que Él es el único Dios verdadero. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Regreso aquí a nuestra Biblia textual 4. Claudia, adelante. Digo, recordando el pasaje, ¿no? Donde dice que no hay otro nombre dado a los hombres en donde pueda haber salvación, ¿no? Así es. No Muy solo en bien. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy Y bien. también encontré este pasaje que está en Segunda de Reyes 6, Ok, cuando le dicen, van las dos mujeres al rey para que les parta al bebé, ¿no? Porque las dos dicen que son las mamás. Salomón. Sí, Ajá. Y dice en el versículo 27, no, perdón, 26. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? claro, ¿No? claro. Y Hechos 4:12, ¿no? La que mencionabas. No hay Ajá. salvación en ningún otro nombre. O sea, no hay. Es el único nombre, porque es el mismo. Un solo nombre, acuérdense. Un solo nombre. No hay varios nombres. Un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues Jesús, ya ve, es el mismo, exactamente el mismo. Yeshua, ¿no? En hebreo, por supuesto. ¿Sale? Ok, muy bien. Gracias. Vamos a continuar entonces, si hay algún otro comentario me van avisando. Vamos a segunda de Corintios 4, versos 4 y 6. Segunda de Corintios 4,
versos 4 y 6. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Observen, a veces nos quedamos con la luz del Evangelio. Observen lo que dice después, de la gloria de Cristo, la gloria de Cristo. Recuerden el nombre de Cristo. Y luego dice, coma, quien es imagen de Dios. Cristo es la imagen misma de Dios, mis hermanos. Una imagen que tú tienes en tu identificación, pues eres tú. No es tu hijo, no es tu papá, no es tu hermano, no es tu esposa o tu esposo. Eres tú. Tomas una fotografía y eres tú. Esa es tu imagen. Cristo, quien es imagen de Dios. ¿Vale? Y luego verso 6. Porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla, fíjense, ese mismo Dios que dijo eso, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Observemos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, el nombre de Dios, la manifestación de todo quien es Dios, ese Dios que se vació a sí mismo completo en Jesucristo, ese Dios, fíjense, en la faz, ¿se acuerdan? El rostro, la cara, la imagen de quién, de Cristo. Estamos comprendiendo, mis hermanos, pero no pierdan de vista el versículo 4. El Dios de este siglo ciega las mentes de los incrédulos. Y se acuerdan de Juan 16, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo, va a imputarnos, va a señalarnos. Imputar quiere decir señalar acusando de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque no creemos en Jesús. Dice, porque no creen en mí. Ese es el pecado. Primera de Juan 2, otra vez, el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, ese es el anticristo, ese es el pecado, mis hermanos. Negar que Jesús es Dios, que Jesús es Yahvé, ¿lo estamos entendiendo? Pero el Dios de este mundo es el que ciega ese entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que no resplandezca en nosotros la luz del Evangelio, o sea, el anuncio de la gloria, el nombre de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no son dos, es uno. Mis hermanos, a lo mejor me vas a decir, es que siempre nos das la misma cita de Juan 17:6, o Juan 17:4, o Juan 17:3. Ya no, ya perdí la cuenta de cuántas citas hemos visto ahorita que dicen exactamente lo mismo, con diferentes palabras, pero lo mismo. Vamos a primera de Timoteo 3:16. Como dicen por ahí, por si hay alguna duda, primera de Timoteo 3:16. Si alguien dice, híjole, como que no me queda todavía muy claro, bueno, vamos a ver el versículo 16, primera de Timoteo 3. Y por confesión, dice de algunas personas, dice de muchos, o dice unánime. Fíjense, por confesión unánime, por confesión unánime. No hay lugar a dudas de ninguna manera en la palabra de Dios. Grande es el misterio de la piedad. Otras versiones dicen la doctrina que se enseña, una sana doctrina, o la enseñanza profunda. ¿Cuál es esa verdad?
¿Cuál es esa enseñanza profunda? ¿Cuál es la doctrina de Jesús, mis hermanos? ¿Cuál es la doctrina de sus apóstoles, de sus sacerdotes, de su pueblo? Fíjense, está hablando de la piedad, fíjense, ¿sale? Y luego fíjense cómo comienza. Él, o sea, esa piedad, esa doctrina, esa enseñanza, ese evangelio del que estábamos hablando hace ratito, no es algo, no es letra, es una persona, es espíritu y es vida. ¿Se acuerdan de Jesús? No la letra, no la letra, porque la letra mata. Mis palabras que son espíritu y son vida. ¿Se acuerdan que el domingo vimos Jesús remá? Remá, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Cada uno de los atributos del nombre de Jesús. Ya vimos varios el día de hoy. Salvador, Elohim, Eloá, Santo, Justo, Redentor, el Alfa, la Omega, el primero, el último, etcétera. ¿Sale? Él, Él, recuerden ahorita, Él fue manifestado en carne. ¿Qué recuerdan? Filipenses 2, inmediatamente, versículo 7, mis hermanos. Lo acabamos de ver. Él fue manifestado en carne. Juan 1, versículos 1 y 14, para que no nos quede ninguna duda. Fue justificado en espíritu. Filipenses 2, otra vez, versos 9 al 11, fíjense. Fue visto por los ángeles. ¿Se acuerdan que comentábamos? Cuando nace en Hebreos o en Lucas, nos dice, los ángeles de Dios, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Fue visto por los ángeles. Luego, fue proclamado entre los gentiles. ¿Por quién? Por sus discípulos. ¿Quiénes lo proclamaban? Fue creído en el mundo. En el mundo, fíjense. Pero desafortunadamente en sus congregaciones, no creen esto. Siguen creyendo en el segundo. Fue creído en el mundo. El mundo cree. ¿Se acuerdan? Van a decir, este es Dios. Este es el único y fuera de él no hay otro. Y otra vez volvemos a Filipenses, ¿se acuerdan? Fue recibido arriba en gloria. Fue exaltado hasta lo sumo. ¿Se acuerdan? Versículo 8, Filipenses 2. Exaltado hasta lo sumo. Fue recibido arriba en gloria. ¿Se acuerdan de Juan 17? Padre, glorifícame con esa gloria que yo tenía al principio. ¿Cuál es, mis hermanos? Pues Dios, ya ve. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Se acuerdan que hemos visto el capítulo 14? Me voy. No se va a un lugar. Regresa a ser el Padre. No porque haya dejado de serlo, sino regresa al trono para sentarse ahí y poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya nada más está sentado esperando a que suceda esto, mis hermanos. Pero dice Romanos 10, ¿cómo va a creer la gente si no hay quien predique? Estamos todos cómodamente sentaditos. Todos estamos cómodamente sentaditos, mis hermanos. Unos en la congregación, porque les gusta, ay, qué bonito habla el pastor. Otros en los discipulados, ay, qué bonitas cosas aprendemos. Pero sentados, porque somos incapaces de mover un dedo para predicar el nombre de Jesús. Espero que tomemos conciencia de esto, mis hermanos. Ahorita lo estuve pensando porque dije, bueno, a lo mejor saturo a la gente de mensajes, pero prefiero que la gente se enoje y me diga que lo saturo de mensajes y no mi Señor que me diga por qué no haces las cosas, por qué no predicas mi nombre.
¿Por qué no compartes mi nombre? Me explico. Aparte del TikTok que estamos haciendo, porque algunos me dicen, es que yo no puedo abrir el TikTok, es que yo no tengo una cuenta, es que quién sabe qué tantas cosas. Estamos mandando el texto, mis hermanos, por WhatsApp. Estamos mandando el texto de WhatsApp. Comenzamos a partir de ayer, antier apenas a hacerlo. Lo dudé, lo dudé. Comentaba aquí con mi esposa, me decía, "Ay, pues no sé, había un poquito de dudas si lo sigo haciendo o no, si se molestará la gente o no. Mis hermanos, varios me empezaron a contestar inmediatamente. Gloria a Dios, amén. 2 personas me contestaron y me dijeron, me conocen como maestro, una compañera maestra, y me dice, maestro, en verdad muchas gracias porque llegó esta oración en el momento preciso. Y dices, wow. Y lo que estábamos compartiendo era, ¿quién es Jesús, mis hermanos? ¿Qué es lo que necesitaba esa persona? No lo sé. Le mandé un mensaje y le dije que si podíamos orar o acompañarla en alguna otra manera o apoyarla. Nada más me puso manitas y ahí quedó de que estaba bien. La oración fue suficiente, no necesitaba de mí, mis hermanos. Necesita de Cristo, si te das cuenta. Gloria a Dios, qué bueno que no necesitó de mí. La palabra, el nombre, el atributo que compartimos es suficiente, mis hermanos. No depende de nosotros, sino de Él. Estamos comprendiendo. Hay muchas maneras que puedes compartir el nombre de Jesús. Si no sabes, si no puedes, pues por lo menos copia el texto, mis hermanos, y compártelo con otros. Eso sí lo puedes hacer. Eso sí lo puedes hacer. Compártelo. Que su nombre sea conocido. Si tú tienes otros atributos, pues gloria a Dios, compártelos. Pero si no tienes, pues por lo menos el que te estamos mandando, compártelo, mi hermano. Compártelo. No es para hacernos publicidad, es para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea conocido, adorado y glorificado. Es el único propósito, es el único objetivo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿No? Ok. Vamos a otra cita. Vamos a Zacarías 14:9, mis hermanos. Este es un sablazo, esta palabra, y gloria a mi Señor que nos dio esta cita de Zacarías 14:9 hace mucho tiempo. Es la que usamos en los discipulados, perdón, en el devocional que compartimos también diariamente para gloria de nuestro Señor ya desde hace varios años. Y fíjense lo que son las cosas. Yo la empecé a compartir, mis hermanos, Zacarías 14:9, y no tenía idea, en serio, no tenía idea de qué es lo que estábamos compartiendo o qué es lo que estaba diciendo, ni por qué lo hacía, simplemente obedecí y ahí está en estos devocionales que compartimos diariamente también. Y bueno, pues veamos lo que dice la palabra, mis hermanos. Es una palabra muy, muy arrolladora, muy fuerte, perdón por la expresión, pero es tremendo lo que dice la palabra. Fíjense, Yahvé será rey, Yahvé será rey sobre toda la tierra. Elohim, ese rey de reyes. Y observen, en aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. En aquel día. ¿Cuál es ese día, mis hermanos? Pues el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Desde su encarnación hasta su exaltación. Ese es el día, mis hermanos. Y el día es el día a día que estamos predicando y compartiendo quién es Jesús. Estamos comprendiendo, mis hermanos. En aquel día, observen, en aquel día Yahvé será uno, no porque no lo sea, sino se va a ratificar que Él es
uno, que no hay 2, ni 3, ni 20, ni muchos. Es uno, y que su nombre es uno. Y ese nombre, mis hermanos, acabamos de ver ahorita varias citas, ese es el nombre de Jesús, o Jesucristo, o el Cristo, otro de los atributos, Cristo. Estamos comprendiendo lo que nos dice la palabra. Una palabra fuerte, una palabra tajante. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Vamos a ver una última cita. Vamos a Efesios 4, del 5 al 6. Efesios 4, del 5 al 6. En el mismo sentido, observen. Un Señor. ¿Cuántos señores, mis hermanos? Uno. Uno. Y vean desde el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. ¿Cuál es ese llamado? Un Señor, una fe, un bautismo. Y vean el versículo 6, un Dios y Padre. Mi hermano, si estamos diciendo que hay un solo Dios y que Jesús es Dios, ve lo que dice aquí, un Dios y Padre. Jesús no solamente es Dios y Padre, no dice de algunos, de todos. Juan 1:12, todos los que lo recibieron, todos los que creen en qué, en su nombre, ¿se acuerdan? Reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Ese Dios y Padre que es de todos, sobre todos, a través de todos y en todos. Es lo que dice Juan 17, 11 y 12, ¿se acuerdan? Padre, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean, ¿cuántos? Uno, como tú y yo somos, ¿cuántos? Uno, que ellos también sean uno, para que entiendan ese amor que hay en nosotros. ¿Cuál es el amor, mis hermanos? Pues el conocimiento, el amor a su nombre. Ezequiel 36, Salmo 23, 3. El amor a su nombre. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. ¿No? Ok. Bueno, pues espero que la palabra sea esa herramienta, mis hermanos, que está utilizando nuestro Dios para forjarnos a su imagen, a su semejanza, en el sentido de entender quién es Él, para poder compartirlo como Él lo quiere, para poder compartir que ese Jesús, que ese Cristo es Yahvé, es el Padre, es el único Dios verdadero y que no hay otro, y que su gloria no la comparte absolutamente con nadie, su nombre no lo comparte absolutamente con nadie, porque se trata del mismo Dios manifestado en la persona de nuestro Señor Jesús. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones para todos. Igualmente.